perritos que no los sacaban a pasear, ¿te acuerdas que estaban dentro? Max. Que la municipalidad, Max, la municipalidad se comprometió a higienizar. Bueno, hemos estado ahí en la Villa Portales en algunos casos y esta persona fue detenida en su domicilio en la Villa Portales mientras dormía. Dicen que no opuso resistencia alguna cuando llegó la policía a su hogar, Lucho. Claro, llega ayer un contingente del Grupo Operaciones Policiales Especiales del GOPE de Carabineros, quienes utilizando las bombas de estruendo, rompiendo la puerta con la orden de entrada y registro, es que logran la detención de esta persona. Es sorprendido prácticamente, es pillado sin que él, cuando hablo de pillado es de la forma en la que se le encontró, de que él no tuvo opción de poner resistencia. Ingresó Carabineros, deben haber ingresado entre 7 a 8 funcionarios del GOPE y finalmente con la orden de entrada y registro se la presentan y es cuando finalmente se logra la detención de esta persona, que ante el ingreso que hace Carabineros era muy difícil que él pudiera poner algún tipo de resistencia. Realmente una situación bastante inédita en nuestro país y como decíamos no se entiende muy bien justamente el móvil de esto. Me imagino, bueno, todos sabemos la precariedad, no tienen bienes materiales de valor las personas que viven en situación de calle, pero yo no sé si además se acreditó o no, si es que les robaba algo de lo poco que tienen las personas en situación de calle. Vamos a escuchar también, Lucho, las declaraciones de la fiscal a cargo de este caso. Era un sujeto que corresponde a características muy especiales, es decir, no interactuaba con las víctimas. Las víctimas, muchas veces de ellas estaban incluso durmiendo cuando él, sin mediar provocación, sin siquiera escuchar su voz, las apuñalaba. Por lo cual, la verdad que estamos frente a un sujeto con una frialdad de ánimo muy fuerte. Tenemos pruebas por lo menos para alrededor de 8 homicidios. Así que tanto, bueno, 6 de ellos, 7 de ellos consumados y 2 de ellos frustrados. Por lo cual, en torno a ello va mañana a versar el control de detención. Claro, va a ser todo un desafío, yo creo que la investigación para seguir las pistas de este hombre y los datos que se tienen. Yo no sé si es que vivía solo, si tiene familia y tal como dices tú, Lucho, esto puede ser la punta del iceberg porque también se está investigando la posibilidad de más asesinatos. Impresionante, Lucho. Mira, se los decíamos, el caso que se está investigando, que es el que todavía hay una duda, pero se le puede atribuir a esta persona en la fiscalía, al parecer cuenta con las herramientas para poder atribuírselo, es del 7 de marzo. Pero el 8 de noviembre, que es el día donde esta persona realiza la mayor cantidad de homicidios, realiza 2 de ellos a las 3:25 de la mañana. Realiza otro a las 4:30, ni siquiera había pasado una hora. Después de eso, antes de eso, realiza las 3:20 el primero, para que vayamos en orden. 3:20 el primero, 3:25 el segundo y el tercero, 4:15 de la mañana el cuarto y 4:30 el quinto. Estamos hablando que aproximadamente en una hora mató a 5 personas. Mató en una hora. Impresionante, Lucho, impactante. Y tal como señalábamos, estas personas se encontraban en el mismo barrio, en el eje Alameda, calle México. Todos ahí mismo. ¿A qué distancia estaba cada una de las víctimas? Son cuadras, Monse, porque y de hecho incluso podría ser hasta en 2 esquinas, en un radio de 2 esquinas, porque según la información que nos entregan a nosotros, esto ocurre en Alameda con Exposición, en Nicasio Retamales. Ahí se nos cortó la señal con Lucho Ugalde, pero claro, se habla del eje Alameda, también se habla del barrio Meix como parte de este pequeño, como podríamos decir, cuadrante en el cual él asesinó en el marco de una hora a 5 personas. Yo lo encuentro impresionante. No, y además que en Chile la historia de asesino en serie es bien pequeña. Sí, pues. Está la Quintral, la que se supone que es la que inauguró. Está triste y todo. Está después Emilio Dubois, Los Psicópatas de Viña.
el psicópata de Alto Hospicio, se me queda uno porque creo que hay uno 5. antiguamente en Valparaíso. El pero, de Queulén. Yo creo. El psicópata de Queulén, algo Ajá. así. Son como estos 5 casos. La verdad es que no sé si asesino en serio, psicópata compulsivo, no sé, porque los asesinos en serie funcionan en el tiempo, ¿no? No cometen todos sus crímenes el mismo día, ni de esta forma, ¿no? Como que siempre además van dejando pistas, van jugando con la policía, ¿no es cierto? Tienen un patrón de conducta, son intelectualmente personas como más avesadas. Bueno, vamos a conocer un poco más de este caso. La verdad, un caso que impacta al país y tenemos un completísimo informe de Stjepan Tarbuskovic, quien se ha introducido en el mundo de este criminal. Vamos a ver la nota y volvemos. Personal del GOPE y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros ingresan hasta un tranquilo edificio residencial en la comuna de Ñuñoa. A quien buscan es nada más ni nada menos que un asesino en serie que actuó en plena vía pública en la última semana. Con bombas de ruido ingresan al domicilio de un hombre que, escuche bien, en una semana atacó a 8 personas, dando muerte a 6, mientras 2 se encuentran en riesgo vital. ¿Quién es este hombre, catalogado por la investigación como un asesino en serie que actuaba en las calles de la capital? Todos los detalles sobre el psicópata de Meix se lo contamos en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Región metropolitana, ponga atención a lo siguiente. Entre los días domingo 1 de noviembre y el domingo 8 del mismo mes, en horas de la madrugada, ocurrió lo siguiente. Al salir la luz del sol, en distintos días, 8 cuerpos aparecían apuñalados en las calles. 6 de ellos murieron y 2 se baten entre la vida y la muerte. Estas imágenes corresponden a la mañana de este domingo. Son 2 personas en situación de calle, están fallecidas y el resto de la dinámica la estamos investigando recién. Al parecer la mecánica es uso de arma blanca y el resto le estamos investigando. 2 personas en situación de calle fueron asesinadas por un arma blanca. Hasta allí no se sabía nada sobre las circunstancias o quién realizó los crímenes. En exclusiva Contigo en la Mañana tuvo acceso a un video en donde revelamos quién es el asesino y cómo actúa. Sector del barrio Meix en Santiago Centro. Es la madrugada del domingo 8 de noviembre y solo faltan pocos minutos para que amanezca. En el paradero se puede ver a una mujer esperando micro, mientras a esa hora pocos vehículos y transeúntes circulan por la calle. De pronto en escena aparece caminando de manera tambaleante este hombre de contextura gruesa. Pronto le contaremos quién es. El sujeto se acerca al paradero de Red, observa a la mujer, sin importarle, comienza a orinar enfrente de ella. Tan solo unos metros más arriba se encuentra durmiendo en el piso una persona en situación de calle tapada con una frazada. El hombre continúa caminando de forma errática con dirección hacia el oriente. De un momento a otro se detiene frente a la indigente que duerme en el suelo y sin motivo aparente se abalanza sobre él, propinándole más de una decena de estocadas con un cuchillo. No podemos revelar las imágenes debido al impactante y fuerte contenido. Luego de apuñalar al hombre, el sujeto se retira caminando como si nada. La misma situación que le mostramos realizó minutos antes a otra persona en situación de calle que dormía en el bandejón del medio de la Alameda. Según la investigación realizada por el Departamento OS9 de Carabineros, también la asesinó con más de 10 estocadas por arma blanca.
Hasta ahora hay un patrón de conducta y hay medios de prueba que lo sitúan en el sitio del suceso, y ahora viene la parte más de investigación más fina, por decirlo de alguna forma, donde obviamente va a aplicar la ciencia. ¿Quién es el hombre al que la investigación catalogó como un asesino en serie? Su nombre es Diego Alexander Ruiz Restrepo, ciudadano colombiano de 30 años, mantiene antecedentes penales y policiales. En 2019 se le denegó su residencia en Chile y hoy una investigación lo cataloga como un asesino en serie. Pero eso no es todo. Pronto le entregaremos más antecedentes exclusivos sobre este caso. Como le contábamos, personal del GOPE y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros ingresan hasta un tranquilo edificio residencial en la comuna de Ñuñoa. A quien buscan es al psicópata de Meix. En una investigación en tiempo récord, en tan solo una semana, Carabineros ingresa y detiene en su domicilio particular a Diego Alexander Ruiz Restrepo. ¿Qué tendrá que decir en su defensa? ¿Por qué apuñaló a 8 personas, matando 6 y dejando en riesgo vital a 2? Sus vecinos lo catalogan como una persona conflictiva y violenta. Bajan en conflicto. Hace tiempo atrás, no sé si era lo que detallaba un vecino, también tuvo un incidente con otra persona de acá, en donde en una riña por algo bajó y también forcejeó y parece que también sacó un arma blanca. Estas cosas nunca dejan de sorprender, pero cuando yo vi a una de las personas, que si no me equivoco es la hermana de ella, la verdad es que no me sorprendió, porque como digo, son gente que lamentablemente no es gente que anda en buenos pasos. Diego Alexander Ruiz Restrepo fue detenido la tarde de este lunes 9 de noviembre. Y en pocos días se ha logrado establecer en esta primera parte la detención, y ahora comienza el trabajo fino para poder establecer si hay vinculación con otros casos, con otras desapariciones u otras muertes que puedan existir. Hasta ahora, la investigación de la Fiscalía y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros logró determinar su participación en 8 ataques con cuchillo en la vía pública, por lo que tras su arresto se siguen investigando su participación en otros asesinatos anteriores con las mismas características. El orientarnos específicamente a este tipo de víctimas, aquellas víctimas que no tienen familiares, que no tienen un gran respaldo económico detrás que pueda luchar por ellos, sino que somos nosotros, como fiscales, como Ministerio Público, quienes estamos tratando en lo posible de hacer justicia respecto de este tipo de víctimas. Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo a los antecedentes preliminares de la investigación del Ministerio Público y Carabineros, que tachó el perfil del imputado con características de homicida serial, cuyas víctimas eran hombres y mujeres. Actuaba en comunas de Estación Central y Santiago Centro. En primer lugar, se confirmó la cantidad de personas atacadas por Diego Alexander Ruiz Restrepo, 8 en total. 6 fallecieron, 2 se mantienen graves y no se descartan más asesinatos de las mismas características. En segundo lugar, según el perfil realizado por el OS9 de Carabineros, se determinó que el psicópata de Meix no mantenía ningún tipo de vínculo con las víctimas, las cuales, según la investigación, todas mantenían condición de vulnerabilidad, destacando dicho informe que se encontraban en situación de calle y todas fueron atacadas mientras dormían. En último punto, el informe sobre el perfil del asesino manifiesta el sadismo en el tipo de ataques y se mantiene una investigación y análisis sobre si existiera algún tipo de simbolismo en los ataques. Lamentamos, insisto, esta situación que es tan compleja. Cuando muere una persona siempre va a ser lamentable, pero cuando hay un ensañamiento con personas, ¿cierto? Fundamentalmente personas vulnerables, personas que viven en la calle. Como le contábamos y detalla la investigación, Diego Alexander Ruiz Restrepo tiene 30 años. Posee antecedentes penales y policiales por delitos como robo por sorpresa y porte de arma cortante, amenazas, entre otros.
Y además destaca que el año pasado Extranjería le denegó la residencia en Chile debido a sus antecedentes delictuales. Es por eso que el familiar de una de las víctimas del psicópata de Meix no se explica las razones del asesinato y el por qué, pese a su historial, no había sido expulsado del país. Que tu familia, tu pariente lo encontraron apuñaleado muerto por Estación Central. Entonces yo quedé en shock porque yo nunca me imaginé. Lo encontraron en un paradero en esta estación central. Que pague por los datos que hizo, ¿sí me entiende? Porque nosotros estamos en shock, nosotros no sabemos si fue por robarlo, o fue por drogas, o fue por algo, no sabemos nada. Entonces mañana, si Dios quiere, ya nos llegan los papeles de la mamá del poder de Colombia, porque para poder reclamar el cadáver y poder hacer todas las diligencias en la fiscalía. Quiero destacar la labor mancomunada, los recursos que ha puesto Carabineros de Chile para esta situación, los recursos que ha puesto también el Ministerio Público a través de la Fiscalía, por supuesto, y también valorar que el trabajo se haya concluido en un tiempo prudente para evitar que esta persona seguramente haya seguido cometiendo este tipo de hechos tan terribles. Por ahora, las primeras diligencias lograron establecer la comisión de asesinatos por parte de Diego Ruiz Restrepo a partir de la madrugada del 1 de noviembre y la mañana de este domingo 8 del mismo mes, todas en los alrededores del barrio Meix. Pero no se descarta su autoría en otros homicidios con las mismas características en otros sectores y en fechas anteriores. Por ahora, el psicópata de Meix está tras las rejas y pasará a control de detención en horas de esta mañana. El llamado psicópata de Meix en este momento entonces llegando al centro de justicia, allí a el sector de la penitenciaría, y está Lucho Ugalde en el lugar. Lucho. Sí, acaba de entrar hace segundos, ustedes lo alcanzan a ver, Alexander Ruiz Restrepo acaba de ingresar ahora ya al centro de justicia para iniciar todos los trámites de enrolamiento para posteriormente ya pasar a la audiencia de formalización de cargos. Lo más seguro es que el día de hoy se decida ampliar la detención, que no se vaya a formalizar durante esta jornada. ¿Por qué? Porque todavía faltan hechos en los cuales se va a investigar la participación de esta persona, si es que tiene algún tipo de participación en otro crimen más o en otro homicidio más. Se los decíamos, se están investigando hechos desde marzo de este año. Entonces, a raíz de esa situación es que la Fiscalía lo más seguro es que va a necesitar y va a pedir ampliación de plazo para formalizarlo, ya sea mañana o pasado, con mayores antecedentes y ver si se le van a imputar 7 delitos o se le van a imputar solamente 6. Bueno, estamos viendo en directo las imágenes de este traslado, ¿no es cierto? Y la verdad es que, Luis, estamos bien impresionados porque ¿por qué esta persona empezó a operar así en noviembre? ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Hay más datos de gente asesinada o que perdió la vida en el sector, en el barrio, ¿no es cierto?, en situaciones similares en octubre, en septiembre, y no lo sabemos? Quizás por ahí también está lo que tú dices, que se va a esperar un poco la formalización para ir recabando datos, antecedentes. Claro, es que lo que les decía un poco Julio, a esta persona se tienen acreditados 5, claramente, que son los que ocurren el fin de semana pasado, del 8 de noviembre. Esos 5 ya están acreditados y esclarecidos científicamente la participación que tuvo Alexander Ruiz en calidad de autor. Está también están además otros 2 casos que también un caso más que se le tiene también a él acreditada su participación. Y está en un 50-60% también acreditada su participación en este homicidio de marzo. Entonces, con esos antecedentes es que se va a tratar de buscar mayor cantidad de homicidios en los que él haya participado. ¿Cuál es el tema? Se está haciendo ahora todo el barrido hacia atrás, lo que decías tú un poco, Julio, para tener mayores detalles de si esta persona, por ejemplo, se va a hacer todo el barrido hacia atrás de ver cuántas personas más pudieron haber fallecido en situaciones similares. ¿Por qué? Porque habitualmente se tienen investigaciones de homicidios, ya sea por arma cortante, por herida a bala, por distintas causas, pero se van a empezar ahora a investigar qué causas hay de similares características a los homicidios cometidos por este ciudadano colombiano, para ver si es que hay, por ejemplo,
se va a circunscribir la búsqueda a todos los homicidios con arma cortante, por ejemplo, en el centro de Santiago, para ver si es que ahí hay otro que tenga características similares a los hechos que se dieron durante los últimos días con Alexander Ruiz. Y me imagino que también se va a investigar si es que ha habido otros asesinatos a personas en situación de calle, porque yo creo que todos sabemos cuánto ha aumentado las personas que vienen en situación de calle durante estos meses de pandemia, y por ahí obviamente me imagino que tiene que ir la investigación también. Claro, Monse, desde el punto de vista estadístico, ya este crimen tiene patrones, porque por eso hablamos de la importancia de los patrones en los homicidios. Entonces, en este caso, ya la búsqueda se circunscribe, por ejemplo, a personas en situación... Mira, alcanzo a ver adentro, si puedes mostrar, Juan, adentro ya se ve que muchos de los imputados ya están haciendo la fila. Ya no podemos mostrar por abajo, ¿no? Si lo puedes mostrar, Juan, ahora hay una especie de goma, y antes podíamos mostrar por abajo, entonces ahora nos ganaron el quien vive. Entonces, antiguamente... Claro, por suerte lo que te comentaba, se va a circunscribir, por suerte, se va a circunscribir a determinados casos. Por ejemplo, en este caso tenemos que las víctimas, la gran mayoría, son por herida cortante. Entonces ya ahí tienes una forma de filtrar. Después de eso, se van a buscar personas en situación de calle. Si es que hay más homicidios de personas fallecidas por arma cortante y que se encontraban en situación de calle, ya cumple con 2 parámetros. Y después, si estos fueron ocurridos en el sector de Meix o quizás las cercanías del Portal Edwards, en ese sector, ya ahí tienes 3 coincidencias. Entonces así es como de manera estadística se va a poder investigar de qué forma se produjeron esos homicidios y si es que cumplen con el padrón de los ataques que ha tenido esta persona. Súmale otra cosa más, lo que les comentaba hoy día de la herida cortante. Esta persona actuó con un cuchillo que era de doble filo. Un cuchillo de doble filo deja una herida distinta a un cuchillo con filo por un solo lado. Entonces ahí ya tienes que cuando se tengan las causas de muerte de personas fallecidas en esa zona durante este intervalo de tiempo, con las características que les nombraba anteriormente, ya tienes por lo menos 4 o 5 coincidencias que te pueden dar de otros hechos en los que haya actuado este ciudadano colombiano. Disculpe la ignorancia, ¿los cuchillos de doble filo son considerados armas o pueden ser adquiridos de manera libre en el mercado, que también quizás se usan para algunas labores de la cocina? Yo pensaba para pelar pescado. Si me pueden explicar, porque yo no sé mucho cuál es entonces la categoría del cuchillo de doble filo. Mira, bajo mi conocimiento, si es que alguien me puede corregir, se lo agradecería también, las redes sociales están disponibles. Tengo entendido que el cuchillo de doble filo no entra al parecer en el concepto del cuchillo cocinero. Porque habitualmente el cuchillo que se utiliza para cortar o para filetear tiene filo por un solo lado. Claro. El cuchillo cocinero que todos conocemos tiene filo por un solo lado. Cuando a mí me hablan de cuchillo de doble filo, a mí me da la idea que es más alguna especie de daga o elemento que no es destinado a la cocina. Preguntémosle a Cristian Garrido, estamos ya con algunos panelistas, estamos con Cristian Garrido, ex PDI, estamos junto a la psicóloga Andrea Castro, recordemos ella es psicóloga de Gendarmería, tiene mucho que decirnos en relación a el posible perfil de este asesino en serie. Estamos junto a Carlos Pinto, quien ha investigado mucho y también sabe de lo que es la psicología, las motivaciones de los asesinos en serie, y con el exfiscal José Antonio Villalobos. Cristian Garrido, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos preguntándote a ti esto que yo planteaba respecto a el cuchillo de doble filo. ¿Es algo fácil de adquirir en el mercado? ¿Es considerado un arma o no? ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Hola, buenos días, Monse, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente está considerada como un arma cortopunzante, ¿verdad? Y en homicidios se habla mucho de que el tipo de arma en el cuerpo de la víctima habla, igual que la sangre, así que obviamente los peritajes de rigor van a tener que establecer el arma que andaba trayendo, ¿verdad?, este asesino con las heridas propinadas a la víctima. Y eso da un antecedente clave, ¿verdad?, para posicionar al homicida, al arma
al cuerpo, ¿verdad?, en el sitio del suceso. Claro, pero eso ya hasta el momento lo que ha informado la policía es que efectivamente las heridas se habían infligido con un cuchillo de doble filo. Un cuchillo de doble filo es considerado un arma que inscribirla es fácil de conseguir en el mercado ilegal o puede ser parte del mercado legal. Es muy fácil de adquirir, o sea, en el mercado ilegal es fácil de adquirir. Ahora las armerías sí venden cuchillo de doble filo para casa, ¿verdad? Solamente para un cierto rubro que vendría siendo ingresó la Alexander casa. Restrepo, muchachos. Son cuchillos muy fáciles de adquirir, o sea, un arma blanca que se puede adquirir muy fácilmente. Y la mayoría son hechizas. Danos un segundo porque Lucho tiene algo que informarnos, Lucho. Sí, muy breve. Muy breve, acaba de ingresar ya, lo alcanzamos a ver, nos pusieron ahí un papel, no lo podemos ver, no lo alcanzamos, pero cuando abrieron una puerta alcanzamos a ver que ingresó, iba con un polerón rojo, Alexander Restrepo, ya ingresó, ya se bajó del vehículo, ingresó ya para iniciar todo el enrolamiento y todo lo necesario ya para iniciar y pasar por el túnel, llegar hasta la audiencia de formalización de cargos y tomarle todos los datos ya para iniciar el proceso de enrolamiento. Ya ingresó, se bajó del vehículo, ya ingresó hacia las dependencias de Gendarmería. Bueno, estamos con Lucho Ugalde, estamos absolutamente en vivo en el Centro de Justicia. Ahí vemos imágenes de cuando estaba entrando, ¿no es cierto?, al Centro de Justicia esta persona acusada, ¿no es cierto?, de estos 6 asesinatos, de tener a 2 personas graves, ¿no es cierto?, por arma cortopunzante, estos 8 ataques durante solo el mes de noviembre. Se investiga otro caso en el mes de marzo. ¿Qué pasó en noviembre con este tipo? ¿Por qué volvió de esta manera tan brutal a delinquir? ¿Realmente fue él el de marzo? ¿Qué pasó en su vida que tomó esta decisión de matar gente en situación de calle? Lucho, lo que sabíamos por algunas fuentes policiales es que lo que se está investigando, porque tú sabes que a la persona en situación de calle nadie la reclama. Entonces ni siquiera se las da por perdidas, no. Entonces, cuando las encuentran nomás. Y muchas veces no tienen documentación, son NN. Muchas veces no tienen ninguna documentación. Entonces, lo que están haciendo, tengo entendido, es precisamente catastrar al menos el sector, si durante los meses anteriores, que además eran de pandemia, se encontraron cuerpos, hubo asesinatos parecidos de esta magnitud o de esta similitud. Y si en otras comunas hubo en algún periodo de tiempo, ¿no es cierto?, 4 o 5 crímenes a personas en situación de calle en algún sector también de la región metropolitana, Lucho. Claro, si esa es la forma en la cual se va acortando el círculo finalmente y haciendo el filtro. Mira, me acaba de escribir mi amigo Carlos López y me dice que el cuchillo de doble filo, para entenderlo en manera simple, es el cuchillo de Rambo, que es el que por un lado tiene filo y por el otro lado es dentado. Me dice que son vendidos principalmente en lugares de pesca y caza. Claro. Y que además es muy fácil de conseguir en armerías. No se necesita ningún tipo de permiso especial. Permiso ni nada para poder comprarlo. O de inscripción, claro, para que se entienda bien. Claro, es el cuchillo que por un lado tiene filo y por el otro lado tiene dientecitos, así como el cuchillo para cortar pan. Entonces, ese es el denominado cuchillo doble filo. Así es, tal cual. Y mira, a ver, estamos viendo entonces las pocas imágenes que se tienen respecto a este hombre llamado ya asesino en serie. Estamos en contacto en este momento con Rolando. Rolando es vecino de este ciudadano colombiano, es vecino en la Villa Portales. Y justamente yo creo que él nos puede contar algún dato más acerca de, se me va el nombre del... ¿cómo se llama el señor Restrepo, el asesino en serie? Bueno, ahí lo voy a buscar. Alexander Ruiz. Alexander. Gracias, Julio. A ver, Rolando, ¿qué tal? Estamos en contacto telefónico con Rolando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahí está Rolando. Ahí está Rolando, lo estamos viendo también. Rolando, cuéntanos un poco, te saludamos, buenos días. ¿Qué conocías tú acerca de Alexander? Bueno, primero decir que a la comunidad de la Villa Portales nos complica este tipo de situaciones de tanta magnitud. En realidad lo que yo pude saber igual como vecino era que era una persona violenta, que él no tenía buena comunidad, que estuvo
otro tipo de agresiones, donde él vivía en su propio piso, agredió a otras personas. Y como ustedes comentaban, por la estación central o por ese sector de la Alameda, igual hace tiempo atrás hubieron cuerpos de personas que estaban fallecidas. Entonces, como le digo, como comunidad, igual nos sentimos súper así sorprendidos, porque teníamos que lidiar con personas que no sabemos qué tipo de actitudes van a tener o qué cultura. Con esto quiero llegar a que motochorro, ¿cómo se llama? Portonazo. Acá nosotros hemos sabido de personas que han sido apuñaladas por el sector del Planetario y asaltadas, pero primero apuñaladas y después asaltadas. Entonces hay un cambio de, como decirlo de alguna manera, de cultura de las personas que actúan haciendo delitos. Así. Una pregunta, Porque Rolando. si bien ¿Tú tenías algún antecedente respecto a Alexander? ¿Vivía solo? ¿Trabajaba? ¿Algunos vecinos sabían de su rutina? Mira, yo lo que sé es que él vivía con su hermana y su mamá. Ya. Eso es lo que yo he sabido. Que también tuvo problemas, la señora y su hermana tuvieron problemas. ¿Con él? Con Alexander. Claro. Entonces, pucha, acá las cosas son como ¿cómo te voy a explicar? Quizás en algún momento llamaron a la policía, porque acá no siempre hay como situaciones complejas con vecinos que meten más bulla, que son como de otras culturas, que celebran de otra manera, hablan como más fuerte, entonces siempre se suscitan así como altercados. Pero nunca habíamos llegado a esto de que un vecino salga con un puñal a agredir al otro. Así. Bueno, ¿cómo se vivió ayer el momento, Rolando? Porque nos empezaron a llegar videos de la vía Portales ayer de vecinos que no sabían qué sucedía, porque esto fue un allanamiento, ¿no? Fue una situación más o menos compleja la que se vivió en el sector, Rolando. ¿Cómo la vivieron ustedes? Cuéntanos un poco los vecinos más cercanos. Nosotros quedamos como impactados, porque en el fondo fue una investigación que creo que venían haciendo la policía. Nosotros en algún momento supimos que había policía de civil por el sector, porque generalmente a los vecinos se les pregunta si saben algo o han visto. Entonces nosotros, por rumores, si tú sigues acá preguntando, haciendo como una encuesta de si alguien lo conocía, claro que otras personas, porque no vivía en otro blog y después se trasladó al que está ahora. ¿Y al que se trasladó ahora, se trasladó con la mamá y la hermana o se trasladó solo? No, con la mamá y la hermana. Ya, se fue toda la familia a vivir al nuevo departamento. ¿Y tú no sabes si estaba con ella cuando lo sacaron ayer? ¿Si estaba con toda la familia? Ahí no podría decirte, porque ahí estamos con el asunto de la persona haitiana que teníamos acá también. Sí, claro, lo recuerdo. Ayer en la mañana estuvimos toda la mañana con... Imagina, estábamos tratando de solucionar un problema que también involucra a la comunidad, pero de otro tipo, y nos quedamos sorprendidos después cuando salió en las noticias que era acá que lo comentábamos, el tipo andaba, vivía. Que lo comentamos, ayer estábamos con el caso de Billy, ¿no es cierto? Este joven haitiano que estaba también en situación de calle y que los vecinos estaban tratando de ayudar porque había consumo de droga, entre medio de todo. Estábamos en esa situación cuando ustedes se encuentran con esto en la tarde, ¿no? Claro, eso es lo que quería decir. Claro, si estamos bien a caballo en la información, sí. Rolando, ¿cómo es para la comunidad esta situación? Porque es una persona que con los antecedentes que se conocen es bien peligrosa. Sí, porque lo que te comentaba, por ejemplo, si alguien, yo no te podría decir de manera cierta si algún vecino llamó cuando tuvo algún problema con él,
y a lo mejor Carabineros no vino, porque tú sabes que hasta ayer nosotros habíamos tenido un problema por ser una vía, como dicen, entre comillas, conflictiva, por las manifestaciones que se hacen cuando todo el pueblo se está manifestando. Entonces Carabineros dice que los pueden emboscar y hay una cuestión muy así atravesada en ese sentido, porque si bien las manifestaciones son cuando se celebra algo, por decirlo de alguna manera, que es legal, entonces los Carabineros después nos decían que ellos no querían venir porque los apiedraban, era como que los llamaban para hacer emboscadas, y la cosa no es así. Entonces nos vimos muy así desamparados en ese sentido de que la policía viniera a ver algunos altercados, como te decía, que de repente hay personas que hacen fiestas, que molestan a personas de tercera edad. Aquí hay muchas personas de tercera edad que viven en departamentos, entonces claro, porque todas la Villa esas situaciones Portales nos van complicando en la Villa Portales. Claro, porque la Villa Portales es un sector muy tradicional, tal como lo dices tú, Rolando, hay muchas personas de la tercera edad, es un lugar emblemático que correspondió también a una política de vivienda en un momento dado de nuestra historia, entonces es la verdad que un lugar que, por cierto, se caracterizaba también por la unidad de la comunidad y que hoy día al parecer se ha visto alterado porque hemos tenido, no sé si casualmente, pero que nos llama la atención, la situación de Billy en el día de ayer, donde hay vecinas de la tercera edad que han sido atacadas y atacadas violentamente. También tuvimos la situación de una denuncia contra un vecino la semana pasada acá en nuestro programa. Entonces me imagino que para ustedes la situación y el estilo de vida que han tenido habitualmente ha cambiado muchísimo con la tradición que tienen como de vida en comunidad. Llama la atención lo que tú señalabas, Rolando. Él vivía con la mamá y con la hermana. Y al parecer, según la información que tú conoces, la mamá y la hermana habrían sufrido ataques del propio Alexander Ruiz. Mira, sí, esos son como historias o comentarios que yo escuché por ahí, porque tú sabes que ya después que ocurren los hechos, cuando uno se acerca a personas que conoce, se van sintiendo más, se van claro, la gente va contando más la historia. Detalles, por decirlo de alguna manera. Claro. De hecho, acaba de pasar un vecino que, bueno, ahí ya uno tendría que entrar a hacer una investigación, pero dice que claramente era un sicario que cuando vivía en el otro blog, todos sabían que era un sicario. Claro, pero lo extraño de su modus operandi en este caso es respecto a sus víctimas. Porque cuando uno entiende un sicario es un asesino a sueldo que tiene que ver con narcotráfico, con cosas de este tipo, pero aquí parece ser que el móvil no tiene que ver con eso. Andrea Castro es psicóloga de Gendarmería y Andrea, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. La verdad es que yo creo que el gran impacto que produce este caso es que uno no entiende el por qué. ¿Por qué una persona ataca a personas en situación de calle que de verdad no revisten ningún peligro, no están enmarcadas dentro del narcotráfico? Son personas que generalmente tienen o alguna patología psiquiátrica o adicción. Dentro de tu experiencia como psicóloga de Gendarmería, ¿qué has podido interpretar respecto a este caso? Hola, buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, definir en el fondo qué es un asesino en serie. De partida tienen que haber mínimo 3 casos, ¿ya? Y separados. En el fondo no es alguien que entre a un lugar y mata a 10 personas a la vez, sino que tiene que haber una pausa entre cada uno de estos asesinatos en el fondo, ¿ya? Y en este caso se cumpliría con ese perfil. Pero además, en general, a pesar de que son muy distintos los perfiles de cada uno de los asesinos en serie, lo que tiene en común un asesino en serie es que siempre buscan sujetos vulnerables, mujeres vulnerables, y en este caso también se cumple con este patrón, que serían personas en situación de calle, en donde la característica tiene que ver con que la víctima, en el fondo, tiene rasgos que son inaceptables para el sujeto, ¿ya? O sea, él siente que estas personas no cumplen los requisitos de lo que para él es algo aceptable. Entonces, por ejemplo, yo desconozco porque obviamente nunca lo he entrevistado, sienten que las personas en situación de calle finalmente generan
alguna molestia o algo que para él es inaceptable, por lo tanto toma la decisión de eliminarla. Entonces, en general, ese perfil se repite en los asesinos en serie. El tema de que sea una población vulnerable está acorde en el fondo con las características que tienen este tipo de personas, que además, al ser tan narcisos, tan egocéntricos, sienten que ellos están, entre comillas, limpiando la ciudad, limpiando su sector, limpiando el lugar donde están. Entonces me calza un poco el perfil de que este sujeto siente que las personas en situación de calle, en el fondo, son inaceptables para él, no cumplen el perfil, y él viene a generar un rol de salvador de su sector. Andrea, pero ¿qué gatilla que empiece esta persona a cometer estos asesinatos? Porque él está en Chile desde el 2012, ¿no es cierto? Tengo entendido que había tenido un porte de arma el 2016, 2017 por ahí, que por eso no le dieron la nacionalidad. ¿Qué gatilla que en noviembre haya hecho todos estos ataques? ¿Qué pasa en estas personas? ¿Tienen problemas psiquiátricos y de pronto están mal medicados? ¿Tiene algo? ¿Hay un evento que prende la llama que haya decidido salir en noviembre de este año a matar personas en situación de calle? Generalmente hay psicopatías a la base de la conducta. Hay que discriminar si hay una psicopatía o un trastorno de personalidad antisocial. Pero en general, cuando son tan elaborados como esto, hay una psicopatía. La psicopatía, lamentablemente, no tiene medicamentación, no hay un tratamiento en el fondo para poder evitar que esto suceda. Sí se sabe que a la base de la conducta, en todos los casos, hay abusos, maltratos, familias vulnerables, mucha disfunción familiar. Él debe haber vivido muchísima violencia en su infancia, y el que lo gatilla pueden ser un montón de cosas. En general, además, en tiempos de pandemia, donde se inicia el tiempo de lo que hemos estado viviendo, el estrés también aumenta y la sensación de control disminuye. Y en psicópatas, donde les gusta tener todo controlado, todo bien manejado, evidentemente que este tipo de situaciones sociales, protesta, la sensación de que él tiene que venir a arreglar este país, que él viene a arreglar en el fondo la situación de lo que está sucediendo alrededor de él, esta como actitud mesiánica. Y eso se da en la gran mayoría de los asesinos seriales con rasgos psicopáticos. Entonces yo creo que deben haber rasgos psicopáticos a la base, y la verdad es que no tiene que haber habido nada tan particular como para gatillar este tipo de acciones. Simplemente alguna actividad, alguna situación que hizo que él sintiera esta pérdida de control, y que él viene en el fondo a ratificar que él, en el fondo, dentro de sus rasgos narcisistas, viene a generar conductas que van a limpiar la sociedad. Carlos Pinto está con nosotros. Carlos, gracias por estar acompañándonos una vez más aquí en nuestro programa. ¿Te había tocado, en tu larga experiencia de investigación, de también entrevistas con asesinos, ¿te había tocado algo así? Bueno, yo creo que esto es impactante porque se produce en un tiempo relativamente corto, y que, si damos cuenta nosotros de la situación que nos convoca, lo que más nos preocupa es saber qué mueve a esta persona en particular, a Diego Alexander Ruiz Restrepo, un nombre bastante singular y muy colombiano, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que lo mueve? Yo creo que ahí está como la gran búsqueda de todos nosotros. Sí, me ha tocado. Yo estuve muy de cerca con lo que hizo el llamado psicópata de Alto Hospicio, que dio cuenta de 14 niñas, sí, eso es, de 14 niñas en Alto Hospicio, que hoy día es una comuna, antes era un campamento. Yo creo que ese es el máximo, y de hecho Silva está consignado entre los de mayor cantidad de muertos, por decirlo así, literalmente, en un registro mundial que se hace. Él está considerado entre los que ha cometido sobre 10 muertos, que es una categoría bastante elevada. No, hay otros que tienen muchos más. Y también, como estaba diciendo Andrea, encontrar el espacio y las razones por que lo llevan a hacer esto son bien peculiares. Tienen que ver, desde luego, desde mi punto de vista, yo no soy psicólogo, ni menos psiquiatra, pero estoy dándome cuenta que hay patologías, hay trastornos mentales, porque
En el caso, ponte tú, de Alto Hospicio, ya que tú me preguntabas, Montserrat, eran solo niñas, prácticamente estudiantes, todas menores de edad, la mayoría. En el caso de Diego Alexander, hay aquí una característica que yo no logro dilucidar todavía, porque más del 50%, unos 3, 4 personas de las que se connotan así abiertamente que son sus víctimas, son personas sin defensa, personas que están en una situación de calle. Entonces no podríamos decirlo abiertamente que se trata de un sicario, porque claro, ¿quién va a pagar para que eliminen a un vagabundo que vive toda la vida allí? Estudiando un poco el tema nos encontramos con características que son muy locas, como por ejemplo que hayan victimarios que eligen a sus víctimas y cuyo móvil es solo el lucro, o solo el odio, o solo el racismo, o un ánimo de venganza, o simplemente por placer. Entonces estamos en ciernes todavía porque estamos conociendo a este hombre que vive en un lugar que es muy especial, un lugar muy maravilloso como es la Villa Portales, pero que tiene unos vericuetos que le permiten a él, porque la característica de él, según yo estuve viendo, él cometía los delitos en su mayoría dentro de un horario, desde las 3 de la mañana hasta las 6:15 más o menos. Entonces, le estamos hurgando. Yo no puedo ser tan taxativo en relación a qué lo lleva, pero estamos hablando de un tipo que sin duda tiene algún trastorno y vamos a ver cuál es su comportamiento o qué va a decir, ¿no? Es que lo que pasa es que yo no sé si eso se puede ser catalogado como un asesino en serie, porque por ejemplo el caso de Julio Pérez Silva, que tú estás nombrando de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva atacó durante 3 años prácticamente, entre el 99 y el 2001, a estas personas. Iba dejando tiempo pasar, iba atacando, iba depredando, ¿no es cierto?, con cierta periodicidad, tenía elementos y patrones en común todo. Aquí estamos hablando de un tipo, Alexander Ruiz, que atacó 2 días. Atacó el 1 de noviembre y el 8 de noviembre. Y el día 8 de noviembre atacó a 5 personas y mató 5 personas en 3 horas, digamos, un par de horas. Entonces, no sé si responde al perfil de un asesino serial o definitivamente un tipo que le pasó algo, una psicopatía por droga, no sé. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? Sí, yo entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Yo soy enemigo de estas definiciones tan exactas, porque si hablamos de asesinos en serie que se tienen que producir dentro de un determinado tiempo, qué sé yo, de 30 días o más, que tienen que tener espacio, tienen que tener tiene que ser un asesino sistemático, por decirlo de algún modo. Es claro, lo que hablas tú del psicópata de Alto Hospicio lo lleva en el tiempo, y eso se denominan asesinos múltiples, porque matan mucha gente en tiempo, da lo mismo si son los días lunes, los martes, cada año, como en ese caso que nosotros estamos planteando. Fíjate que un detalle muy importante que yo tiraría a la palestra aquí, que tiene que ver con conductas delictivas que no son tan propias nuestras, los chilenos. En Chile, si bien tenemos este récord con el psicópata de Alto Hospicio, existen en Colombia una costumbre mucho más arraigada a resolver las situaciones más o menos en este ámbito, ¿ya? Voy a aclarar algo. Para mí el colombiano es una persona extraordinaria, somos muy parecidos nosotros los colombianos, pero tenemos conductas que son muy distintas en cuanto a la delincuencia. Y revisando precisamente los mayores asesinos en serie, yo diría en Latinoamérica, están precisamente en Colombia. Y no sé si en serie, digo múltiples. Mira, existe un tipo que se llamaba Pedro Alonso, que era el monstruo de los Andes, y llegó a matar a 110 personas en un lapso de 10 años. 110 personas, ¿no? Era obviamente un depravado sexual y un pedófilo. Existe otro
también colombiano, Daniel Barbosa. Daniel Barbosa era llamado el sádico de Chiriquito, y entre 1974 y 1996 esta persona mató 72 personas. 72. Y otro que se llama Luis Maestre. Entre el año 2011, 2012, vale decir, en un solo año, él mató a 30 personas. ¿Ah? Y mira, y aquí me detengo, porque Luis Maestre, ¿sí?, colombiano, luego de matar a 33 personas, al igual que esta persona, estamos descubriendo los móviles, aquí era muy claro, porque él solo mató a mototaxistas, que no existen en Chile, entiendo, ¿no? No recuerdo tomar un taxi o una moto necesariamente todavía. Parece que en Colombia eso es muy propio. Y él solo mataba mototaxistas. ¿Y cómo voy a entender el valor de ese móvil, no? Pero esa era su característica. Y existe otro recientemente, también en el año 1986, que mató 29 personas. Y en este caso, al revés de Maestre, solo mataba personas al azar, al que se le pusiera por delante. Entonces estamos dando características muy singulares respecto a estos asesinos que yo más que en serie los llamaría asesinos múltiples. Los dos primeros que te mencioné solo mataban mujeres y otros solo niñas. Sí, es que en ese sentido, recordando tal cual el psicópata de alto hospicio, claro, el móvil tenía que ver con abuso sexual y violación. Y luego se les dio muerte a las chicas, a estas víctimas, ¿no? En este caso que estamos viendo de este colombiano, aparentemente es sin justificación. Sin embargo, Andrea nos daba una pista, que dentro de la psiquis, de la psicología de este asesino múltiple o asesino en serie, habría una suerte de justificación, una suerte como de racia, como de limpiar finalmente, en este caso, la Alameda. Yo no sé si, Carlos, te ha tocado algo así, porque, no sé, uno se acuerda como de los nazis, ¿no? Uno se acuerda como de la idea, con lo que dice la Andrea, como de casi, no sé, pues de limpieza racial, de esas cosas que no queremos vivir de nuevo. Y por eso a mí me llama la atención la teoría de Andrea, y no sé si en tu experiencia hay algún asesino que justifique desde ese punto de vista sus asesinatos. Bueno, sí, en alguna medida. Generalmente los neonazis que llegan a cometer crímenes parecidos a esto tienen una razón racial muy importante y que son determinantes en su quehacer, viven como para eso, tienen como una misión. Ahora, yo no sé, o sea, me hace sentido lo que explica Andrea, pero yo no sé si este caso sea exactamente eso. Yo creo que estamos frente a una persona que, aprovechándose de la noche, ya te digo, el que sus delitos tengan un horario es porque probablemente no es capaz de sentarse a alguien que le pueda contrarrestar lo que él está proponiendo delincuencialmente, ¿no? Lo hace en una orfandad absoluta, en la soledad de la noche, con personas que probablemente estén durmiendo, ¿cómo no? Y ahí me hace sentido lo que dice Andrea, que puede tener un propósito muy fundamental. Pero eso, Carlos, eso como móvil, a mí me parece que hay un estado demencial bastante agudo, diría. ¿Perdón? Faltan datos sobre este tema, ¿no? Lo que movilizó a este tipo que en noviembre actuara de esta forma. Vamos a hablar con el fiscal Villalobos también de cómo se investigan estos casos, por qué estas personas entran al país, que tienen a lo mejor antecedentes en su país. Recordemos que el último condenado a muerte en Chile, en el año 99,
Hugo Gómez Padua era, ¿o no, Carlos? El también colombiano, había cometido un acto similar en Colombia y cometió un ultraje a un niño en Chile, ¿no es cierto?, que fue el último condenado a muerte. Entonces, mucha gente se pregunta y dice, bueno, estamos revisando bien los antecedentes, estamos viendo bien quién entra a nuestro país, porque a mí si algo me llamó la atención de lo que nos relató el vecino que se acaba de ir, es con la tranquilidad que decía, no, se hablaba de que era un sicario. Imagínate. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Nos dijo... Sí, cuando vivía en el otro departamento... Se corría el rumor, se corría el rumor de que ahí vivía un sicario, ¿no es cierto? Y para nosotros eso es como... Yo siempre cuento la anécdota del año pasado, a principios del 2019 en la radio Bio Bio, en el programa que yo hago de radio quisimos hacer una nota sobre sicariato. Una nota porque había habido unos eventos en la 5ª región y en la 8ª región con muertos en semáforos con bastantes balazos. Y a nosotros la policía nos contestó que en Chile no había sicariato. Esa fue la respuesta oficial. Entonces, claro, estamos frente a qué estamos, ¿no es cierto? Frente a una situación que queremos tapar, que no queremos asumir, que no tenemos los elementos quizás para las herramientas para poder atacarlo y contrarrestar de alguna vez por todas. Bueno, son temas que vamos a hablar con Cristian, con el exfiscal Villalobos, con Andrés y con Carlos Pinto, después de ver este completo informe de Contigo en la Mañana. Personal del GOPE y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros ingresan hasta un tranquilo edificio residencial en la comuna de Ñuñoa. A quien buscan es nada más ni nada menos que un asesino en serie que actuó en plena vía pública en la última semana. Con bombas de ruido ingresan al domicilio de un hombre que, escuche bien, en una semana atacó a 8 personas, dando muerte a 6, mientras 2 se encuentran en riesgo vital. ¿Quién es este hombre, catalogado por la investigación como un asesino en serie que actuaba en las calles de la capital? Todos los detalles sobre el psicópata de Meix se lo contamos en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Región metropolitana, ponga atención a lo siguiente. Entre los días domingo 1 de noviembre y el domingo 8 del mismo mes, en horas de la madrugada, ocurrió lo siguiente. Al salir la luz del sol, en distintos días, 8 cuerpos aparecían apuñalados en las calles. 6 de ellos murieron y 2 se baten entre la vida y la muerte. Estas imágenes corresponden a la mañana de este domingo. Son 2 personas en situación de calle, están fallecidas y el resto de la dinámica la estamos investigando recién. Al parecer la mecánica es uso de arma blanca, el resto lo estamos investigando. 2 personas en situación de calle fueron asesinadas por un arma blanca. Hasta allí no se sabía nada sobre las circunstancias o quién realizó los crímenes. En exclusiva Contigo en la Mañana tuvo acceso a un video en donde revelamos quién es el asesino y cómo actúa. Sector del barrio Meix en Santiago Centro. Es la madrugada del domingo 8 de noviembre y solo faltan pocos minutos para que amanezca. En el paradero se puede ver a una mujer esperando micro, mientras a esa hora pocos vehículos y transeúntes circulan por la calle. De pronto en escena aparece caminando de manera tambaleante este hombre de contextura gruesa. Pronto le contaremos quién es. El sujeto se acerca al paradero de Red, observa a la mujer, sin importarle, comienza a orinar enfrente de ella. Tan solo unos metros más arriba se encuentra durmiendo en el piso una persona en situación de calle tapada con una frazada. El hombre continúa caminando de forma errática con dirección hacia el oriente. De un momento a otro se detiene frente al indigente que duerme en el suelo y sin motivo aparente se abalanza sobre él, propinándole más de una decena de estocadas con un cuchillo. No podemos revelar las imágenes debido al impactante y fuerte contenido.
Luego de apuñalar al hombre, el sujeto se retira caminando como si nada. La misma situación que le mostramos realizó minutos antes a otra persona en situación de calle que dormía en el bandejón del medio de la Alameda. Según la investigación realizada por el departamento OS9 de Carabineros, también la asesinó con más de 10 estocadas por arma blanca. Hasta ahora hay un patrón de conducta y hay medios de prueba que lo sitúan en el sitio del suceso, y ahora viene la parte más de investigación más fina, por decirlo de alguna forma, donde obviamente va a aplicar la ciencia. ¿Quién es el hombre al que la investigación catalogó como un asesino en serie? Su nombre es Diego Alexander Ruiz Restrepo, ciudadano colombiano de 30 años, mantiene antecedentes penales y policiales. En 2019 se le denegó su residencia en Chile y hoy una investigación lo cataloga como un asesino en serie. Pero eso no es todo. Pronto le entregaremos más antecedentes exclusivos sobre este caso. Como le contábamos, personal del GOPE y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros ingresan hasta un tranquilo edificio residencial en la comuna de Ñuñoa. A quien buscan es al psicópata de Meix. En una investigación en tiempo récord, en tan solo una semana, Carabineros ingresa y detiene en su domicilio particular a Diego Alexander Ruiz Restrepo. ¿Qué tendrá que decir en su defensa? ¿Por qué apuñaló a 8 personas, matando 6 y dejando en riesgo vital a 2? Sus vecinos lo catalogan como una persona conflictiva y violenta. Bajan en conflicto. Hace tiempo atrás, no sé si era lo que detallaba un vecino, también tuvo un incidente con otra persona acá, en donde en una riña por algo bajó y también forcejeó y parece que también sacó un arma blanca. Estas cosas nunca dejan de sorprender, pero cuando yo vi a una de las personas, que si no me equivoco es la hermana de ella, la verdad es que no me sorprendió, porque como digo, son gente que lamentablemente no es gente que anda en buenos pasos. Diego Alexander Ruiz Restrepo fue detenido la tarde de este lunes 9 de noviembre. Y en pocos días se ha logrado establecer en esta primera parte la detención, y ahora comienza el trabajo fino para poder establecer si hay vinculación con otros casos, con otras desapariciones u otras muertes que puedan existir. Hasta ahora, la investigación de la Fiscalía y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros logró determinar su participación en 8 ataques con cuchillo en la vía pública, por lo que tras su arresto se siguen investigando su participación en otros asesinatos anteriores con las mismas características. El orientarnos específicamente a este tipo de víctimas, aquellas víctimas que no tienen familiares, que no tienen un gran respaldo económico detrás que pueda luchar por ellos, sino que somos nosotros, como fiscales, como Ministerio Público, quienes estamos tratando de lo posible de hacer justicia respecto de este tipo de víctimas. Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo a los antecedentes preliminares de la investigación del Ministerio Público y Carabineros, que tachó el perfil del imputado con características de homicida serial, cuyas víctimas eran hombres y mujeres. Actuaba en comunas de Estación Central y Santiago Centro. En primer lugar, se confirmó la cantidad de personas atacadas por Diego Alexander Ruiz Restrepo, 8 en total. 6 fallecieron, 2 se mantienen graves y no se descartan más asesinatos de las mismas características. En segundo lugar, según el perfil realizado por el OS9 de Carabineros, se determinó que el psicópata de Meix no mantenía ningún tipo de vínculo con las víctimas, las cuales, según la investigación, todas mantenían condición de vulnerabilidad, destacando dicho informe que se encontraban en situación de calle y todas fueron atacadas mientras dormían. En último punto, el informe sobre el perfil del asesino manifiesta el sadismo en el tipo de ataques y se mantiene una investigación y análisis sobre si existiera algún tipo de simbolismo en los ataques. Lamentamos, insisto, esta situación que es tan compleja
Cuando muere una persona siempre va a ser lamentable, pero cuando hay un ensañamiento con personas, ¿cierto? Fundamentalmente personas vulnerables, personas que viven en la calle. Como le contábamos y detalla la investigación, Diego Alexander Ruiz Restrepo tiene 30 años. Posee antecedentes penales y policiales por delitos como robo por sorpresa y porte de arma cortante, amenazas, entre otros. Y además destaca que el año pasado Extranjería le denegó la residencia en Chile debido a sus antecedentes delictuales. Es por eso que el familiar de una de las víctimas del psicópata de Meix no se explica las razones del asesinato y el por qué, pese a su historial, no había sido expulsado del país. Que tu familia, tu pariente lo encontraron apuñaleado muerto por Estación Central. Entonces yo quedé en shock porque yo nunca me imaginé. Lo encontraron en un paradero en esta estación central. Que pague por los datos que hizo, ¿sí me entiende? Porque nosotros estamos en shock, nosotros no sabemos si fue por robarlo, o fue por drogas, o fue por algo, no sabemos nada. Entonces mañana, si Dios quiere, ya nos llegan los papeles de la mamá del poder de Colombia, porque para poder reclamar el cadáver y poder hacer toda la diligencia en la fiscalía. Quiero destacar la labor mancomunada, los recursos que ha puesto Carabineros de Chile para esta situación, los recursos que ha puesto también el Ministerio Público a través de la Fiscalía, por supuesto, y también valorar que el trabajo se haya concluido en un tiempo prudente para evitar que esta persona seguramente haya seguido cometiendo este tipo de hechos tan terribles. Por ahora, las primeras diligencias lograron establecer la comisión de asesinatos por parte de Diego Ruiz Restrepo a partir de la madrugada del 1 de noviembre y la mañana de este domingo 8 del mismo mes, todas en los alrededores del barrio Meix. Pero no se descarta su autoría en otros homicidios con las mismas características en otros sectores y en fechas anteriores. Por ahora, el psicópata de Meix está tras las rejas y pasará a control de detención en horas de esta mañana. Bueno, estamos desplegados. Chile está consternado. Está Rafael Cavada en la Villa Portales, ¿no es cierto?, reporteando precisamente con los vecinos esta situación. Rolando, un vecino, nos dejó preocupados. Decía, se hablaba de que había un sicario ahí en el edificio por esta persona. Y quedamos con una pregunta para el ex fiscal Villalobos. José Antonio, mucha gente nos ha preguntado, y por eso yo replico, ¿no? Tratamos de ser la voz también ciudadana. Mucha gente en nuestras redes sociales nos pregunta cómo está el ingreso a nuestro país. ¿Qué es lo que se mira? ¿Tenemos la tecnología para saber si entra gente con causa, si entra gente que haya delinquido en su país de origen? ¿Cómo está esa situación? Si usted nos puede dar luces sobre eso. Hola Julio, buenos días y a todos ahí en el panel. Mira, la verdad, Julio, es que lo que ha ocurrido denota en definitiva que nos encontramos con bastantes deficiencias, creo yo, en todo lo que tiene que ver con el sistema migratorio y en particular con las personas que ingresan y que también deben egresar del país por la comisión de ilícitos incluso menores. Fíjate que en este caso nos encontramos con que esta persona había cometido ilícitos en el país y había sido condenado previamente y además estaba con una situación de negativa de residencia. Entonces, ahí hay que preguntarse qué ocurrió para que finalmente no se decretara la expulsión de esta persona. A veces vemos con publicidad que se hacen expulsiones de 10, 15 personas y los trasladan en un avión y se hace bastante publicidad de aquello. Pero en casos concretos como este nos damos cuenta que en definitiva la política migratoria está fallando en Chile. Porque, pero, José Antonio, esos casos que hemos visto de expulsión, cuando, claro, incluso se llama a la prensa, se los muestra, generalmente son personas que están cumpliendo condena en la cárcel. En el caso de él, al parecer no habría estado en la cárcel en mucho tiempo o nunca, no sé, a pesar de tener un cargo contra él. Entonces, debe haber un grupo de personas con algún tipo de condena menor en nuestro país que nadie vigila o fiscaliza que efectivamente se vayan del país. Porque él no tenía la residencia legal, no estaba regularizado.
pero no pesa sobre él una orden de expulsión. Y eso es lo raro, que uno siente que el sistema tiene una pata coja, ¿no? Justamente ahí, Montserrat, está el punto clave de lo que estoy diciendo. Hay un grupo bastante importante y es el grupo mayoritario de personas extranjeras que cometen delitos menores. Y con delitos menores digo lo que tenía esta persona. Un robo por sorpresa es un delito catalogado en Chile como un delito menor, que no tiene pena privativa de libertad, ¿cierto? Si tú no tienes antecedentes, si cometes un delito de robo por sorpresa, muy probablemente no vas a ir a la cárcel. Lo mismo el porte del arma cortante, que es el transporte y porte en la vía pública de un cuchillo, por ejemplo. Probablemente él fue en algún minuto sorprendido y fue condenado por haber portado un arma cortante. No sabemos si de la misma calidad que tenía hoy día con la que cometió los crímenes, pero fue condenado por eso. Y eso también son delitos menores. Entonces, el grupo importante hoy día en Chile de personas extranjeras que han cometido delitos menores es un grupo importante. Y el número que tú tienes identificado, como lo dices tú, de las personas que se expulsan con publicidad, son las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad o prisiones preventivas. Y de ahí viene el proceso de expulsión que finalmente se publicita. Pero en la gran inmensidad de los casos tenemos personas que están cometiendo delitos que no tienen penas privativas de libertad y que pueden estar permanentemente cometiendo delitos de amenazas, delitos de daño, que en general afectan a la comunidad y que probablemente nos encontremos también con casos como este, que lamentablemente llegó a provocar este daño tremendo. Fíjate, Montserrat, que veía las imágenes cuando se exhibe a la persona que va transitando en el sector de la vía pública, y en el paradero, si ustedes se fijan, también hay una mujer ahí, sí, esperando, me llama mucho la atención, locomoción colectiva. Entonces también es un peligro y obviamente lo que ocurrió ahí también pudo haberle afectado a esa mujer que está en el paradero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un problema de migración. Obviamente aquí hay que fiscalizar más las personas que cometen delitos, incluso menores, y si hay que expulsarlos, tienen que hacer decretos de expulsión. Y también hay una ausencia, lo que veo acá también, Julio y Montserrat, de un control en la vía pública. O sea, cuando tenemos personas que transitan con armas cortantes en la vía pública, tenemos ausencia de fiscalización, ausencia de control policial, porque a esa hora convengamos que hay pocas personas en la vía pública. Por lo tanto, tiene que haber presencia policial para controlar, porque si hubiesen controlado a esa persona, probablemente le encuentran el cuchillo y lo detienen y lo condenan. Bueno, está de más decir además que era hora de toque de queda. Esas imágenes que vemos en pleno toque de queda. Hay algo que no me cuadra, José Antonio, ayúdame con esto, porque yo creo que se lo está preguntando mucha gente. Esta persona tenía delitos como robo por sorpresa, amenazas, tenencia de armas, etc. ¿Por qué esta persona no es expulsada del país y queda viviendo en Chile de manera ilegal o irregular en el país? Porque dice que por todos estos antecedentes a él, el portal de Radio Bio Bio dice, se le niega, porque él el año siguiente, el 2019, él pide la residencia más encima, después de cometer estos delitos, asaltos, de andar con cuchillo, con pistola en la calle, más encima va y pide residencia. Entonces se le niega, le dice, no le podemos dar residencia, es el portal Bio Bio, pero no le da la residencia y el personaje queda acá, digamos. Entonces, quedando de manera irregular en el país, o sea, no se le da la residencia, pero no se hace nada para que esta persona se vaya, sino que no le damos residencia y sale por la puerta de manera irregular y se queda acá, digamos. No hay, ¿qué es lo que pasa ahí, digamos? No hay un control, no hay una entidad que diga, oye, sabe que no se le da la residencia, usted usted tiene que volver, sino que el tipo queda de manera irregular en el país. Claro, hay un problema grave, Julio, muy grave el problema ahí, porque si ya se deniega la residencia y tú constatas que la persona está en comisión de delitos, no de uno, sino que a lo menos de 3 delitos que tenía, lo que tiene que iniciarse entonces es un proceso de expulsión. Y administrativamente se tiene que iniciar aquello y tiene que fiscalizarse dónde vive esta persona e iniciar el proceso de expulsión, porque lamentablemente no se puede amparar a las personas que cometen delitos permanentemente en Chile. Y ahí la regulación tiene que aplicarse. Si la persona comete delitos en Chile, se inicia un proceso de expulsión porque además se denegó su residencia. Entonces no puede mantenerse de forma irregular en Chile, porque nos exponemos finalmente a que esto vaya en un incremento de delitos de mayor gravedad, como ocurrió en este caso. Por eso aquí lo que pasa es que los recursos también tienen que estar puestos. Hay un problema que es logístico, que es súper complejo. Cuando se expulsa a delincuentes colombianos, en este caso, tú no puedes tomar un bus y dejarlo en la frontera de Perú o de Bolivia.
tienes que como Estado pagar y facilitar un vuelo. Entonces, cuando hubo en el caso de la expulsión, que me acuerdo del ex subsecretario Uvilla, que era el que encabezaba esto, el Estado chileno es el que tiene que poner el avión para que salgan los expulsados. Y es por eso entonces que se privilegia a las personas que están cumpliendo pena de cárcel. A todas las personas que están y que se mantienen de manera irregular, nunca se provee de un medio de transporte como un vuelo especial para sacarlos de Chile. Entonces, si no salen ellos por propia voluntad, que lo más probable es que no salgan, porque no tienen dónde ir, no los van a dejar entrar si es que tienen antecedentes, se quedan en Chile. Y eso hay que decirlo de frente. Y efectivamente, claro, puede el Estado chileno tener que asumir toda la responsabilidad económica de la expulsión de los delincuentes o de los que han cometido delitos menores sin pena de cárcel. Eso es un tema que hay que ver, que hay que enfrentar directamente. Claro, porque además tú, como Estado, le dices, ¿sabe qué? Usted se ha comportado mal, no le vamos a dar la residencia, usted queda aquí de manera irregular. ¿Qué va a hacer esa persona? Si no tiene papeles, todo, ¿cómo va a sobrevivir? Es evidente que va a seguir delinquiendo. No tiene ninguna otra posibilidad de trabajar, de ser contratado, no tiene ninguna posibilidad. Entonces es evidente que se deja una persona en la calle prácticamente para que siga con su carrera delictual, digamos. Bueno, nunca nadie va a pensar que se va a terminar en algo como lo que ha terminado Alexander Ruiz, ¿no? Asesinando 5 personas en una noche en Estación Central, digamos. Pero bueno, ahí hay un caldo de cultivo que al menos es preocupante. Y llegar a Alexander Ruiz no es difícil. Miren, nosotros nos metimos a su Facebook. Ahí está Diego Alexander Ruiz Restrepo. Mira, ahí está con Arturo Vidal tomándose una... Oye, se tomó una foto con Vidal. Llegó, tiene que haberlo abordado. Imagínate la facilidad para llegar a Arturo aquí, en este caso. Y Arturo Vidal siempre es muy llano a la prensa, a sacarse fotos, etcétera. Y aquí igual es inquietante esta imagen. Es decir, este asesino en serie se acerca a cualquier persona. Claro, seguramente Arturo estaba en una actividad y se acercó, se tomó la foto. Haciendo una vida relajada, sin papel el hombre, se sacó la foto y la subió a Facebook. Ahí estamos en el Facebook de Diego Alexander Ruiz Restrepo. Es que, ¿sabes? Hay una cosa, Julio, respecto al tema de la expulsión y de la... En Chile, generalmente la gente que no obtuvo y no pudo regularizar sus papeles, y por ejemplo... En caso, hay otros países, bueno, para qué decir Estados Unidos, pero incluso Europa, cuando una persona no está regularizada y la pillan trabajando, eso es pena al tiro, o lo expulsan de inmediato, o cárcel, o una multa impagable. Entonces, de verdad, la gente que no está regular, de alguna manera, no puede entrar en el sistema. Y en Chile, en el caso que extranjería o la policía, en general no hacen petición de papeles cuando hay alguien trabajando. Es mucho menos estricto el control. Hay de alguna manera cierta manga ancha para las personas que no están regularizadas, incluso para contratarlos en trabajo freelance. Hoy día, con todo el aumento, por ejemplo, de personas que trabajan en delivery, yo conversaba el otro día con una persona del delivery, él no está regularizado, y como son trabajos freelance, tampoco desde la empresa le piden necesariamente papeles o son independientes y no pertenecen a una empresa que sí les pide papeles de residencia. Entonces, de verdad que hay una manga ancha en nuestro país donde las personas sin papeles no tienen el peligro de estar trabajando como tienen en otros lugares. Entonces, en este caso, en el caso de Alexander Ruiz, él no obtuvo los papeles, pero tampoco tenía ningún incentivo ni necesidad urgente de abandonar el país. Claro, el hecho es ¿por qué no obtienen los papeles? Si no obtienen los papeles porque tiene este prontuario, digamos, al menos hay que preocuparse. Cristian, estabas levantando la mano, querías decir algo.
Sí, Julio César, mira, un tema súper importante que no hemos abordado. La investigación está recién comenzando y tenemos que pensar que la fiscal, ¿verdad?, a cargo va a pedir antecedente a Interpol y ver el pasado, ¿verdad?, de este sujeto en su país natal. Si bien estamos hablando de un asesino múltiple, pero perfectamente podríamos estar hablando de un asesino serial, ¿verdad?, por homicidios que pueden haber sido cometidos en su país, ¿verdad?, y que no habían sido aclarados. Entonces puede ser que haya un periodo de tiempo y puede ser que no solamente su país, puede ser que haya recorrido varios países. Mira, él de la noche a la mañana no se levantó pensando, diciendo, hoy es noviembre y voy a ir a asesinar a 6 personas. Es una persona que planificaba, que verdad las víctimas tenían que tener una característica, como dice Andrea, eran personas vulnerables. Ahí lo pudimos ver en el video, que él no ataca a esta mujer que está en el paradero. ¿Por qué? Porque la mujer está con sus sentidos, está alerta. Entonces para él, ¿verdad?, es un impedimento porque la persona se podía defender. Entonces estamos enfrente a una persona que sí planificó cada asesinato, ¿verdad?, los horarios, salía de noche, por eso los vecinos decían, ¿verdad?, que podían estar en presencia de un sicario por el movimiento que él tenía. Pero la investigación recién comienza. Yo tomarme solamente un segundo en felicitar a Carabineros, al equipo multidisciplinario, ¿verdad?, que fue en un tiempo muy corto que pudo resolver estos homicidios. Y como te digo, puede ser que nos encontremos, ¿verdad?, con muchos más asesinatos por esta persona, no solamente en Chile. Ahora él ingresó el 2012, hay que ver por dónde transitó, si estuvo en alguna otra región, y ver todos los homicidios, hacer una cronología desde el momento que él ingresa a Chile hasta el día de hoy. Claro, y como supuestamente el modus operandi sería ataques a personas en situación de calle, hay que hacer una pesquisa importante respecto a los casos de muertes de personas que nunca se las pudo identificar, de personas NN. Aquí me escribe a través de Twitter una persona que vive frente al Parque Los Reyes y dice, hace un tiempo atrás se encontró una persona en situación de calle muerta en el parque, y dice, quizás corresponde efectivamente a una persona asesinada por este hombre. Entonces es todo un camino de investigación el que viene, y es bien cruel porque justamente, como decía Andrea, son personas que muchas veces no son identificadas, son personas que no pudieron defenderse. Entonces ahí la psicopatía mental de este hombre realmente es escalofriante, porque se va justamente, como dice Andrea, contra víctimas que no se pueden defender. Julio, ¿tú querías decir algo? Lo que yo te quería decir es que precisamente me había contactado con alguien que está en la investigación, que esos son los pasos a seguir. Como las personas en situación de calle no son reclamadas, ¿no es cierto? Son personas que están lamentablemente abandonadas, que las familias ya perdieron muchas veces el contacto con ellos porque no han querido retornar, los han tratado de ayudar y no se han dejado ayudar en muchas ocasiones. Entonces pierden las pistas de los familiares. Entonces lo que están tratando de hacer es primero ver las personas en situación de calle que han sido asesinadas en el último tiempo. ¿En qué sectores? Si hay otro grupo, me decía, a lo mejor en otro sector, pero también hay un grupo masivo que hubo en algún tiempo, porque además tampoco hay incentivo para las policías para encontrar a estos asesinos, porque piensan que puede ser una riña, que puede ser una situación entre ellos. Entonces no hay denuncia. De hecho, lo primero que se dijo... Es un tema muy, muy complejo. Lo primero, me acuerdo de haberlo escuchado o en la radio o en la televisión, lo primero que se dijo cuando el fin de semana se encontró hasta 2 personas muertas en la Alameda, es que se podría haber tratado una riña. Claro. Fue la primera teoría, la que salió al voleo. Claro, y como no hay denuncia, como nadie los reclama, entonces está tratando la policía de armar un cuadro. Si esta persona, claro, se supo ahora, pero a lo mejor en octubre, en septiembre, en plena pandemia, hay delitos similares. Carlos, lo que pasa acá es que explota el caso porque el fin de semana se encuentran 2 personas tiradas en la Alameda.
en el centro de Santiago, en la vía principal de la capital, en plena estación central, 2 personas tiradas en la calle, muertas con cuchillo, digamos. No, lo que gatilló precisamente que la prensa se volcara a esa información y hace que la policía actúe muy rápido, como dice Cristian, Carlos. Bueno, yo creo que en esta ocasión de verdad es que hemos sido muy críticos muchas veces nosotros con las autoridades policiales, con las policías, pero hoy día tenemos que reconocer que ha habido un trabajo bastante acucioso, ¿verdad?, en relación a este caso, y que las cámaras ubicadas en la Alameda, que deben ser cientos, ¿no?, han permitido seguir el recorrido de este individuo que ha cometido estos delitos y que, como bien tú dices, en forma inexplicable, uno empieza hoy día, y me hace mucho sentido lo que dice Cristian, en relación a que nos estamos recién encontrando con sus propias víctimas, las víctimas de Diego Alexander, porque pueden ser más, sin lugar a duda pueden ser más. Y hoy día yo siempre entendía que las cámaras que están ubicadas en las calles muchas veces son las primeras que se rompen para actuar en la total soledad e impunidad. Sin embargo, ahora todo ese recorrido que se hace visualmente es un trabajo acucioso y que hay que unir las piezas como en un puzzle. Ahora bien, el resultado yo creo que es interesante, pero este resultado, más allá del protagonista de esta historia, es mucho más integral. Yo creo que nosotros tenemos que solucionar problemas de base, porque nos vamos a empezar a encontrar con este tipo de delincuencia, con esta cultura delincuencial que no nos corresponde, lo digo abiertamente y con mucha seriedad, porque estamos hablando de un delincuente en serie, pero yo diría de un delincuente en serio, que nos vamos a ir dando cuenta que poco a poco a esta cultura delincuencial nueva nos va a atrapar, y tenemos que hacer algo. Nos va a atrapar a todos, digo, no solo a los chilenos, a todos los que convivimos sanamente en algún país. Yo quiero hacer memoria de un instante en que yo trabajaba en Bolivia, un país muy tranquilo, fui por trabajo, y me di cuenta que más del 50% de los chilenos que allí habíamos, más del 50%, eran delincuentes chilenos que fueron a trabajar allá y instauraron el robo por sorpresa y el cuento del tío. Todos los días en los periódicos la noticia era: chilenos cuentan. Los chilenos vendían autos que estaban estacionados a personas que se interesaban por un vehículo y ponían avisos en los diarios. Era todo un tinglado que se armó y fue una cultura de robo chileno instaurada en un país, en La Paz, por ejemplo, que es una ciudad muy tranquila, y que ellos se sorprendían y empezaron a temer de todos los chilenos, ¿no? Yo trabajaba en un lugar distinto y yo sabía de esos comentarios, me lo hacían a mí, y era muy lamentable porque hay una nacionalidad que se expone a raíz de esta irregularidad. Tú lo dijiste muy bien, en Chile no sé. Tampoco yo entiendo por qué, si hay una persona que tiene una orden de arraigo, que ha cometido algún delito y que no se la autoriza. Es que es muy sabio lo que dijiste. Si llega a Ventanilla y le dice: no, usted no puede. ¿No puede qué? ¿No puede ingresar al país? No, usted no puede tener lo que está pidiendo, su residencia, así que siga el que viene. No puede ser, es el momento. Lo siento. Y luego dice: no, las personas que no entran por lugares habilitados, lo hacen en forma irregular. ¿Qué sucede en nuestro país? Se les regulariza cuando están ya en el país. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros debemos poner orden en casa, ¿no? No digo restricciones para que se vayan, no, que la acogida debe ser organizada. A mí se me hace importante que porque esto no viene del año pasado, ni viene del gobierno de Piñera, viene desde Bachelet, toda esta situación que es muy acogedora, pero no organizada. Para mí,
dada la situación, mientras se establecen leyes migratorias importantes, yo otorgaría solo la entrada a personas que entren con visa. Sí, hay un tema, Carlos. A ver, hay un tema, bueno, es súper importante que no se estigmatice a los migrantes con la delincuencia. De hecho, hay cifras que justamente dicen lo contrario. Dicen que hoy día la mayor cantidad de delitos que se cometen en nuestro país son de chilenos. Entonces, la verdad es que nosotros como programa queremos dejarlo súper claro aquí, no es estigmatizar. He dado el ejemplo particular en otro país, sí, claro, para sentir que claro, que precisamente poniendo a los chilenos consignados, claro, consignados como una nación que comete esos delitos. No son los colombianos los que cometen esos delitos, son personas que cometen esos delitos que pertenecen a ese país, pero se estigmatizan, y es por eso que nacen grupos en contra, probablemente. Yo solo estoy diciendo, y lo digo responsablemente, es un orden que hay que poner ahora en beneficio de todos ellos, porque la acogida debe ser correcta, sí, ¿no? Carlos, y entonces... No es por lo que tú estás diciendo, porque tú muy bien pusiste el ejemplo de los chilenos afuera, como precisamente para dejar en claro esto, pero nosotros editorialmente tenemos que hacer el punto y el pie, y lo hacemos en forma frontal, digamos, que por supuesto no estamos acusando a los migrantes que sean delincuentes, ni mucho menos. Esta es una situación particular que está viviendo, pero lo que sí no podemos tapar el sol con un dedo, que han llegado crímenes formas de actuar que son exportados. Porque una cosa es hacer el punto editorial y decir, acá no toda la gente que entra es delincuente, la migración no es mala, la migración bien regulada y sana está bien, pero otra cosa es que sí nos estamos encontrando cada día más con formas de delinquir que son exportadas. O sea, hasta hace una semana a una persona pegó un balazo en la cabeza en pleno centro de Santiago, en Raúl Prado, en San Diego, con Pedro Prado, no me acuerdo la calle, y también eran extranjeros, digamos, y se ajustaron las cuentas ahí cuando venía saliendo una persona a un departamento. Entonces, son cosas que, más allá de que queremos establecer que la gente que en nuestro país no es solo delincuente y que la migración bien regulada es una situación que se vive en el mundo, digamos, y que nosotros acogemos, pero también tenemos que ser lo suficientemente honestos para decir, oye, hay situaciones que nos sorprenden, situaciones que son exportadas, situaciones que no son de Chile, que situaciones que son fácil de definir de dónde vienen. El motochorro no existía en Chile y es fácil de decir de dónde viene el motochorro y dónde actúan y dónde han actuado. Entonces, también tenemos que tratar de hacer la mixtura, por un lado, de no segregar y de no pasarnos para punta, ¿no es cierto?, en la crítica, pero tampoco de por ser políticamente correcto y ser bonito y decir no, tampoco taparnos, poner una venda en los ojos de no decir claramente que aquí hay crimen de exportación, que aquí hay formas de delinquir que son foráneas, que aquí ha cambiado la forma de delinquir en Chile y que, bueno, tampoco podemos hacernos tontos, porque si empezamos a echar todo bajo la alfombra, nunca vamos, lo que les contaba del sicariato, nunca vamos a poder atacarlo de verdad como corresponde. Es que yo creo que estamos en un problema como que en cierto sentido estamos entre la espada y la pared acá en Chile. Atrapado. Porque todos pensamos que la migración debe ser regulada. Y Carlos plantea que con una visa, otros plantean de otra manera, la nueva ley de inmigración plantea una serie de requisitos para poder entrar. Pero ¿qué pasa cuando son 150 personas las que atraviesan el desierto durante la noche? Las que llegan justamente a Colchane, por ejemplo. ¿Tú qué? ¿Los vas a dejar abandonados en el desierto? Es decir, cuando se habla de migración regular, de migración organizada, hay un segmento súper grande de personas que entran de manera irregular y que tú por razones humanitarias no los puedes abandonar. Y esas personas también deportarlas es súper complejo. Es decir, hay una cantidad de venezolanos que están entrando hoy día por caminata en medio del desierto. La semana pasada se murió una señora en esta travesía. Entonces la realidad es que estamos
con efectivamente muchísima gente que entra irregular. Y esa gente que entra irregular, hay algunas que pueden tener antecedentes penales. Hay otra que está buscando una mejor vida, hay gente que entra con su familia. Entonces, creer que todo que se va a poder, la frontera de Chile es súper compleja. Pero hay que tratar de regularizarlo. Hay que tratar de regularizarlo. Porque la mayoría de ellos no logran entrar al país si no reciben ayuda. De hecho, nos contaba que el alcalde, me acuerdo... No, de Iquique, en Antofagasta. Que el bus lo ponía el Estado de Chile. Claro. El bus que los iba a buscar, ahí ya los tienen a las personas para poder regularizar esa entrada. Pero una cosa, el tema de regularizarlo, lo que estamos viendo acá es que no se regularice a cualquier persona. No, claro. Entonces, lo que le pasa al Estado de Chile es decir, ya, entró Pepe Pérez de Venezuela. ¿Qué sé? El gobierno venezolano no entrega información de las personas. ¿Qué sé de esta persona que llegó con su mujer y sus hijos? Entonces, lo que hace el Estado de Chile ahora, por ejemplo, hay 1.800 personas en una residencia sanitaria en el norte de nuestro país, no me acuerdo si en Iquique o Antofagasta. Entonces, por eso yo digo que está entre la espada y la pared. Hay razones humanitarias. Tú como país no puedes abandonar a las personas en el desierto. Las acoges a una residencia sanitaria. ¿Y qué es lo que ha pasado estos días? Después de que pasan su cuarentena, comienzan a migrar hacia Santiago, porque ahí hay más trabajo supuestamente. Pero eso ahí es un tema muy complejo, porque lo que vuelvo a repetir, si esa persona no obtiene los papeles, a esa persona el Estado de Chile no le va a poner un avión a Venezuela. Claro. Tampoco hay colaboración ni del gobierno venezolano. Colombia tampoco es que solvente un plan de retorno de las personas que emigraron. Entonces estamos frente a un problema de muy difícil solución. Carlos, dame solo un segundo, Monse, porque tenemos un testimonio exclusivo de Patricio, que ya está al teléfono con nosotros, que tengo entendido que un familiar de él fue atacado precisamente por este criminal que hoy día está siendo, ¿no es cierto?, formalizado. Patricio, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. Patricio. Estamos con Patricio, quien va a entregar un testimonio exclusivo de un familiar que fue atacado por Alexander Ruiz. Patricio, ¿estás ahí? Estamos tratando de coordinar con Patricio. Lamentablemente se nos fue la señal. Nos va a contar la historia de su cuñado, ¿no? El cuñado de Patricio fue atacado y apuñalado por Alexander Ruiz Restrepo. Precisamente... él ha identificado a esta persona porque él sobrevivió. La persona atacada, el cuñado de Patricio, sobrevivió, fue dado de alta y pudo identificar a esta persona. Patricio, ¿estás con nosotros? Ahí estamos tratando de gestionar nuevamente esta llamada. Estamos en medio de esta conversación. En medio de una conversación, Julio, que yo creo que a los chilenos nos interesa muchísimo. Sí. Nos interesa muchísimo. Yo creo que es unánime la sensación de que se quiere regular, de que lo que pasó con los haitianos hace 2 años, donde entraban con esta carpetita, además engañados, pero habían vuelos. En ese tiempo yo trabajaba en el programa del aeropuerto, eran 300 haitianos diarios. No, es que lo que pasó en el gobierno de Bachelet es un escándalo. Entonces, ahí de verdad... Era prácticamente una trata de personas. Claro, y ahí no se... con las carpetas amarillas. No sé, claro, las carpetitas azules eran. Claro, no se regularizó nada, y yo creo que en ese sentido el clamor de la población chilena es mayoritariamente regularlo, porque estamos realmente en una situación... Pero lo que yo quería poner el punto es que es súper complejo cuando hay situaciones humanitarias de por medio. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Es el equilibrio que hay, el equilibrio que hoy día es muy precario, ¿no es cierto?, entre ser progresista, entre no ser discriminador, entre no ser xenófobo y entre abrir nuestra frontera y darle una oportunidad a la migración. Pero otra cosa es cerrar los ojos, ¿no es cierto?, y decir y siempre hablarle a la galería y desconocer que en Chile el sicariato, los motochorros, los prestamistas, los vendedores de creepy,
que hoy día hacen delivery prácticamente como hacen los de las comidas rápidas, hacen delivery de creepy. O sea, son delitos que son exportados y no podemos nosotros, por tratar de quedar siempre progresistas, de que no somos xenófobos, de todo, decir, porque este argumento que siempre me dan a mí cuando yo entrevisto en la radio, la gente que defiende la migración dice, no, es que cometen más crímenes los chilenos que los extranjeros, pero por Dios, sí, somos no sé cuántos millones de chilenos y cuántos millones de extranjeros, no es una cosa de número, ¿me entiendes? No es una cosa de que nosotros digamos que todos los extranjeros son delincuentes, no es eso, es no cerrarse los ojos que, aunque sean unos pocos y aunque sea un grupo, han hecho mucho daño. Ese pequeño grupo ha hecho mucho daño y ya se ha ido metiendo en el tejido social chileno. Y si nosotros lo negamos, no lo vamos a poder trabajar bien. Desde las policías, desde migración, desde la ciudadanía. Claro, porque estamos en un estado de negación. Por tratar de no ser discriminador, de no ser xenófobo, de no meter todo en el mismo bolso, entramos en un proceso de negación. Entonces tú haces un reportaje, llamas a la policía y dices, no sé, aquí no hay sicariato. Pero le dice, pero es que acaban de matar a una persona con 40 balas en un semáforo en Quillota, no sé dónde, en Quilpué. Ah, no, es que seguramente no. Entonces, y empieza todo a enredarse. Entonces yo lo que pongo en la mesa es, José Antonio, contarnos la verdad, decirnos la verdad para poder tener soluciones a fin, digamos. Soluciones que estén a la medida de lo que está ocurriendo, José Antonio. Por cierto, Julio, estoy muy de acuerdo. Efectivamente, aquí hay un sinnúmero de ilícitos que no se cometían con anterioridad y son muy especiales, ¿no? El tema mismo del sicariato que tú hablabas, que incluso no se puede descartar la intervención de esta persona en algún tipo de delito de esta naturaleza. Como lo decían los vecinos, probablemente ahí vivía un sicario. Bueno, también una línea policial, junto con indagar las muertes de otras personas en situación de calle, ¿cierto? Que pudieran estar asociadas a la comisión de delitos por parte de esta persona, también tiene que indagarse una posibilidad cierta de la comisión de delitos bajo la modalidad de una especie de sicariato, porque quizás haya ahí también otros elementos que puedan vincularlo. Como decía Cristian, esta es una investigación que afortunadamente fue muy rápida, ¿cierto? Porque había elementos para considerar los elementos probatorios importantes. Las cámaras de seguridad asociaron seguramente de inmediato a la persona con una ruta que seguía y hasta que lograron identificarlo probablemente muy rápido y se logró finalmente el esclarecimiento de prácticamente la totalidad de los hechos. Pero ahora viene, junto con la formalización de cargos que existirá en el Tribunal de Garantía, un proceso de investigación más extenso, donde probablemente se van a adicionar nuevas líneas de investigación para probablemente indagar otras muertes de personas en situación de calle o quizás otras muertes en otras circunstancias más graves aún. Entonces, el desafío de la investigación es obviamente tratar de abordar la mayor cantidad de ilícitos que no hayan sido esclarecidos y en los cuales esta persona puede haber tenido algún tipo de intervención penal. Y luego de eso, nosotros en general debiésemos hacer obviamente una reflexión en relación con cuáles son las medidas que se están adoptando, especialmente, como lo decíamos antes, con las personas extranjeras que cometen delitos de menor gravedad en Chile. Porque las de mayor gravedad ya sabemos que finalmente, una vez que están en prisión preventiva y son condenadas, son expulsadas. Y de eso tenemos publicidad. ¿Qué pasa con esta cifra negra de personas que cometen delitos de menor gravedad, que están en una situación obviamente de descontrol? Porque, como decía Julio, claro, esta persona está irregular en Chile, no puede tener un trabajo formal. Entonces, muy probablemente, con altas posibilidades, esta persona va a continuar en una comisión de ilícitos en un primer momento de menor gravedad, pero no sabemos en qué momento se puede transformar en un delito de mayor gravedad. Entonces, ahí hay que poner una mirada importante, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Extranjería también, para que obviamente se fiscalicen todas estas situaciones y los casos puntuales y quizás más graves tengan procesos de expulsión y los otros se regularicen de alguna manera y que el Estado se haga cargo de ellos. Tengo una pregunta, José Antonio, no sé si la sabes, puede ser, Cristian, es compleja, pero ¿cuán difícil es en el momento que entra una persona, que entra regularmente con visa de turista, por ejemplo? ¿Cuán difícil es para la PDI o cuán difícil es, claro, para extranjería en el aeropuerto, por ejemplo, conocer antecedentes legales de la persona que entra? Es decir, ¿cuán en línea está en Chile la posibilidad de saber si es que una persona colombiana, una persona venezolana tiene algún antecedente legal en su país de origen? Si tiene algún delito anterior.
Mi sensación es que la información no está tan en línea siempre y muchas veces se deja entrar a personas que efectivamente tienen antecedentes, pero que la PDI no tiene cómo enterarse en el minuto de chequear un pasaporte. Dejo planteada la inquietud, 10:23 de la mañana. Nos vamos a la pausa comercial, vamos al tiro. Sí. Aquí en Contigo en la Mañana, a propósito de este hombre que se lo ha catalogado como un asesino en serie, sería al menos el responsable de 6 muertes contra personas en situación de calle. Con un cuchillo entonces se las habría asesinado y estamos a la espera entonces de la audiencia de formalización que va a ocurrir esta mañana. Yo le había dejado planteada una pregunta a José Antonio Villalobos, porque estábamos hablando del tema de la migración, de cuáles son las exigencias, de cuál es la necesidad de regularizar la migración en nuestro país y te planteábamos efectivamente cuál es el control y la posibilidad de controlar que tienen las autoridades chilenas, la PDI, que es la que se encarga de la migración, que efectivamente la persona que entra a Chile no tenga antecedentes penales. Porque muchas veces no hay información en línea, no sabe el PDI que aquí timbra un pasaporte si efectivamente esta persona en Colombia, en Venezuela, habría cometido algún delito. José Antonio, te dejé plantear la pregunta sabiendo que no necesariamente es tu expertise. Pero mira, Montserrat, de lo que conozco, efectivamente es muy difícil para las policías poder constatar la efectividad de que estas personas que ingresen a Chile tengan condenas anteriores o no, porque no tienen acceso a lo que se denomina su extracto de filiación en Chile, ¿te fijas? Nosotros, por ejemplo, cuando era fiscal en su momento, cuando teníamos personas extranjeras que estaban en comisión de delitos, especialmente delitos de uso fraudulento de tarjetas de crédito, por ejemplo, me tocó investigar ciudadanos extranjeros que cometían este tipo de ilícitos en bastante cantidad. Nosotros lo que hacíamos era solicitar vía la unidad internacional de la Fiscalía a su país de origen el extracto de filiación y antecedentes de esta persona para saber en ese minuto si tenía o no algún tipo de condena en ese país. Por lo tanto, es un trámite que me parece que demora un cierto tiempo y por lo tanto no es posible, creo yo, que los policías al momento de ingresar las personas extranjeras a Chile tengan esa información de manera tan certera. Y aquello produce también un problema, ¿cierto? Porque finalmente pueden ingresar personas que tengan condenas anteriores, especialmente muy complejo que ingresen personas que tengan condenas anteriores por delitos muy graves, por delitos de abuso sexual, por delitos de tráfico de ilícito de estupefacientes, delitos de homicidio, delitos en el fondo muy graves que pueden ser cometidos en Chile también como los cometieron en ese país. Y ahí es un problema que debiese acotarse en relación con la información en línea que deban tener los policías para que estas personas puedan ingresar. Por ejemplo, exigir algún tipo de requisito para que tú exhibas, o sea un requisito junto con el ingresar a Chile, que exhibas tu certificado de antecedentes, ¿cierto?, para dar cuenta si tienes o no condenas anteriores, por lo menos para delitos graves. Así es, porque el fondo tal cual, es cuando el hecho ya está consumado, es que la policía o la fiscalía pide información al país de origen. Andrea, adelante. Yo quiero hacer una acotación porque a nosotros nos pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, evalúo a un interno que ya está condenado en Chile y yo tengo acceso a poder ver en el sistema todas sus condenas anteriores, pero en Chile. Entonces estoy evaluando en el fondo a un sujeto y no tengo idea cuántas condenas anteriores puede tener en otro país. Eso es un punto importante que quería aclarar, que en el fondo creo que habría que tratar de mejorar. Y otro de los puntos importantes es que a nosotros nos pasa que cuando el interno está condenado y es extranjero, ya tiene la condena, la está cumpliendo en nuestro país, ellos pueden solicitar el salir a cumplir esa condena a su país. O sea, seguir cumpliendo la misma condena impuesta en Chile, pero poder cumplirla en su país de origen. Pero para esto tienen que haber un convenio con el país de origen. Y en este caso en particular, que estamos hablando de una persona de origen colombiano, Colombia no tiene convenio con Chile. En cambio, por ejemplo, no sé si es peruano, si es boliviano, argentino, sí hay convenios vigentes en donde yo puedo enviar a este sujeto a seguir cumpliendo la misma condena. Si fue condenado, o sea, 5 y 1, esta misma condena él puede salir a cumplirla a su país de origen, que creo que se debería hacer con la mayoría de los extranjeros que están cumpliendo condenas en Chile, porque de esta manera además ellos salen a su país a cumplir su condena, donde además tienen todo el arraigo familiar.
pero hay países que lamentablemente no están en este convenio, como por ejemplo en Colombia. Eso quiere decir, Andrea, que las personas que están cumpliendo condena, los colombianos que están cumpliendo condena, ¿no hay forma que vayan a su país a cumplir la condena? No, porque tampoco entonces se los expulsa, podríamos decir, o se les pone, como decíamos yo, un avión para ir a su país. Entonces, en el caso de los colombianos, ¿no hay posibilidad de traslado a recinto penitenciario en Colombia? Porque no existe este acuerdo. Son dos procesos distintos. La expulsión es un bueno, ahí nos podría aclarar en el fondo, yo creo que el abogado debe saber más, porque yo la verdad es que desconozco cuál es efectivamente como la legalidad detrás, pero sí lo que tengo claro, porque a mí me toca muchas veces tener que hablar con los cónsules de los distintos países, especialmente latinoamericanos, porque tenemos mucho interno colombiano, peruano, boliviano, latinoamericano. Ellos solicitan este traslado de cumplimiento, que no es una expulsión, es un traslado de cumplimiento en donde él va a su país a cumplir la misma condena impuesta en Chile. Y ahí el convenio, al menos con Colombia, no existe. Por lo tanto, ahí solamente existe el proceso de expulsión, que se hace de una manera diferente, pero el tema del traslado a cumplir su condena en el país de origen, con Colombia no existe el convenio. Sí existe con Bolivia, con Perú, estaba mirando recién en internet, con Brasil. Hay varios países que están en este convenio, pero Colombia no está en este convenio. Entonces nos complica muchas veces a nosotros como Gendarmería, porque ellos no pueden solicitar su cumplimiento de condena en su país de origen. Bueno, estamos hablando de una situación que es bastante discutida en las familias chilenas, en los hogares, en la conversación cotidiana de las personas, ¿no es cierto? Estamos pasando por un momento en que es de mucho debate la forma de migración, y que el país tiene que tomar bastantes decisiones con respecto a esto. Carlos, también, ¿qué migración queremos que llegue a nuestro país? Cuando llega migración con personas muy vulnerables a un país que no tiene oportunidades en el mundo entero, no solo en Chile, se producen bastantes bolsones de delincuencia, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque la gente viene a buscar trabajo, viene a buscar oportunidades, y cuando no las tienen estos países, ¿no es cierto?, lamentablemente se empiezan a generar estos bolsones de delincuencia que, como decía, no solo ocurre en nuestro país, sino que ocurre en muchos otros países del mundo, Carlos. Yo creo que hay que distinguir en este caso dos hechos importantes. Una, estamos hablando de migración, de una política seria e importante de migración, y otro es saber distinguir, independiente de eso, la delincuencia. En cuanto a la migración, que tú me preguntas, yo creo que han existido países muy acogedores con los nuestros. Colombia mismo, ¿no? México, Venezuela. Incluso los países hermanos han acogido muchos, los países vecinos, quiero decir, han acogido muy buenamente a los chilenos en distintas etapas. Lo que sucede hoy día es que no es una migración menor, más lenta, ¿no? Sino que son hoy día muy masivas, y por lo tanto se pueden convertir incontrolables si no existe una política oportuna de migración al país. Y yo creo que mientras eso esté al debe en Chile, vamos a tener estos problemas, porque, claro, cuando, y me refiero a la migración, delincuencia, cuando el colador no es muy perfecto, no se distingue la paja del trigo en este momento, y digo, la paja sería para mí la delincuencia. Y eso es muy importante tenerlo. El resto, Chile es un país acogedor por naturaleza. Lógico. Pero aún así, el desorden nos convoca a que tengamos estas contradicciones vitales respecto a qué debemos hacer exactamente. Esperamos que una nueva constitución nos pueda ayudar a delimitar en el sentido afectivo, qué sé yo, tener una ley acogedora realmente, que la gente no venga a sufrir problemas, que la gente venga a trabajar, que la gente pueda tener un sueldo, que pueda mantener su familia aquí, a lo mejor ayudar en sus propios países. Todo eso es factible solo con una política definitiva. Mientras no exista, estamos discutiendo esto, yo diría, no en vano, pero llevamos rato ya tratando de decir cuál es el lineamiento que debe tener. Y eso no tiene nada que ver con la delincuencia, pero sí tiene que ver en la medida que
tontamente nosotros estigmatizamos a los delincuentes, en este caso, para que alguien diga que existen más ladrones en Chile, que roban o que matan que los extranjeros, no ha lugar, porque no estamos hablando de países, estamos hablando de personas delincuentes, que son delincuentes en todos lados. La delincuencia no es un hecho ajeno al país, son inherentes a las naciones, son inherentes a la naturaleza humana, de tal manera que no podemos decir estos son mejores delincuentes y estos peores. Entonces eso para mí no está en discusión. En definitiva, cada vez que uno propone algo lo tiene que hacer con muchísimo cuidado, porque puede ofender el sentido real de una migración. Y sobre todo Chile, que le debe bastante a los países latinoamericanos, que de alguna manera siempre han sido bien acogidos en otros lados. Hoy día la vuelta de mano es como en una casa. Por eso nosotros hemos querido establecer de manera taxativa y al iniciar esta conversación nuestro compromiso, ¿no es cierto?, con la migración y la no discriminación. Sí, el tema es que siempre hay un equilibrio precario, ¿no es cierto?, en tratar de hacer el cruce entre la migración y estos bolsones de delincuencia. Porque hablaba yo hace poco con una persona que venía de España, ¿no es cierto?, y que trata estos temas, y que tiene que ver cuando formas de delinquir son exportadas, no personas, sino que ahí, no sé si puede ayudar José Antonio, él habla de formas de delinquir y de relacionarse con el tejido social de un nuevo país, no de las personas o la migración o el ciudadano, sino que cuando después de un tiempo, por ejemplo, ya, no sé cómo se llaman los prestamistas de la feria, por ejemplo, los prestamistas, el gota a gota, que no existía en nuestro país. Cuando se instaura, ¿no es cierto?, una manera de actuar, de proceder, no tiene que ver ni con la migración ni nada, tiene que ver con que hay un nuevo delito en el tejido social de un país que no existía. Entonces hay que poner la alarma ahí, ¿no es cierto?, para poder solucionar ese delito. Porque si uno no, José Antonio, lo niega, ¿no es cierto?, se hace el tonto, o no acusa recibo de aquello, no logra solucionar un bolsón de delitos que va creciendo hasta que se sale de las manos, José Antonio. Ese es el punto, digamos, esa es la diferencia. Es lo más complejo, claro, el traspaso de una forma de comisión de un delito distinto, que no existía, por ejemplo, en Chile. Como dices tú, es la forma de la comisión del delito, no solamente que lo cometa la persona extranjera, sino que se adopta una conducta en Chile que la pueden cometer también los ciudadanos chilenos. Lógico. Fíjate que el gota a gota es una cuestión que hoy día está permanentemente instalado en las ferias libres, con personas que prestan dinero y posteriormente exigen un interés altísimo para que finalmente recuperen ese dinero, y eso está asociado a amenazas, está asociado también a una suerte de asociación ilícita de las personas que participan en esto. El tema de los crímenes por encargo también, ¿cierto? Con antelación no veíamos esto y hoy día tenemos un incremento absolutamente relevante en relación con los homicidios que se cometen en Chile. Y ahí también hay un punto importante. Hoy día en Chile los homicidios han aumentado de manera considerable, y así lo hablan las cifras hoy día en Chile. El gota a gota, el crimen por encargo, los usos fraudulentos de tarjetas de crédito, son formas de comisión de delitos que finalmente lo grave es que pueden adoptarse en Chile para que los ciudadanos también chilenos o extranjeros puedan continuar cometiendo estos delitos. Entonces, cuando tú no regulas de manera precisa y determinada la migración, ocurren este tipo de problemas. Y aquí el problema es que tras este problema hay un tema humanitario. Claro. Como veíamos anteriormente, hay personas que ingresan en una situación precaria en la cual el Estado, en términos humanitarios, tiene que hacerse cargo de ello. Pero Chile también es un país que tiene precariedad, con sus ciudadanos chilenos también. Entonces, hay un problema ahí de Estado, ¿cierto? Un problema económico también, pero hay un problema humanitario, y ese problema humanitario es lo que complejiza más el desarrollo y el avance de esta regulación migratoria. Es decir, la situación que se vive en los centros de salud, en los hospitales de nuestro país, es la verdad que algo que hay que ponerle atención. Porque tal cual, aunque la persona esté no regularizada, tiene que ser atendida. Y tiene que ser atendida en la salud pública. Y obviamente la salud pública en Chile es mejor que la salud pública en Haití. Si hay mucha gente que se viene por esas razones también. La salud pública en nuestro país también en muchos casos es mejor que la colombiana.
El tema de la educación, por ejemplo. Hoy día vemos los alumnos municipales de Santiago Centro, de Estación Central. Me acuerdo que el ex alcalde, actual ministro Delgado, decía: el porcentaje de alumnos extranjeros es mayor que el porcentaje de chilenos. Educación gratuita municipal. Entonces Chile sigue siendo un país de oportunidades para aquellos migrantes que sean regulares o irregulares. Le da este servicio básico o seguridad social básica que en sus países más precarios que el de nosotros, y eso hay que saberlo. Es decir, Colombia, Bolivia tienen salud más precaria, tienen educación más precaria que la nuestra. Entonces aquí hay una presión súper grande a los funcionarios de la salud que están atendiendo a muchas personas, ven mucha mayor demanda en sus servicios por la cantidad de migrantes que llegan. Entonces, ese también es un tema que hay que ver y que es importante de alguna manera atender, porque hay mayor demanda a los funcionarios de salud, hay mayor requerimiento de recursos, etcétera. Y hay que sí considerar una cosa, para regularizar la migración. Se acaba de aprobar una ley que estaba desde el año tramitándose desde